Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Somos Fátima y Wisi y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros mi colección de joyas de Pandora. Hola de nuevo chicos, en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros mi colección de joyas de Pandora. No es muy extensa, es más bien pequeñita, pero como me la habéis pedido, la voy a compartir con vosotros. Tengo pendientes, tengo pulsera con charm y también tengo algunos anillitos. Deciros que todo lo que tengo es comprado, no es nada de colaboración. Os hago este vídeo porque me lo habéis pedido, tenéis curiosidad de ver lo que tengo de Pandora y os lo voy a mostrar. Casi todo lo compré en el Corte Inglés. Para las que me veis desde México o los que me veis desde México, el equivalente al Palacio de Hierro, el mismo tipo de tienda departamental. Y alguna cosita la he comprado en la tienda de Pandora. Así que vamos a comenzar y os voy a mostrar primero los anillos. Comencemos con los anillos. Tengo tres. Los tres son de plata, pero algunos tienen partes de oro. El primero que os muestro es un clásico de la marca Lo que Pueda. Os dejaré el link abajo. Algunas de las cositas que tengo son edición limitada y ya no están disponibles, pero lo que sigan vendiendo, que son bastantes cosas porque Pandora tiene un lineal fijo bastante grande, pues yo os las iré mostrando. También os voy a hacer un zoom de los pendientes y los anillos para que lo veáis mejor porque desde aquí no se van a ver tan bien. El primero que os voy a mostrar es este rojo, ¿lo veis? Este es plata con circonita. Este me lo compré cuando estaba más gordita, así que me ha quedado un poquito grande. También siempre he tenido los dedos súper finitos, tengo entre un 7 y un 8, en verano tengo más un 8, tengo un dedo muy finito, los dedos muy finitos. Y este sería el primero, este lo compré en el Corte Inglés, me acuerdo. Me lo coloco en otro dedo para que lo veáis mejor. De todas formas habrá salido aquí la foto con los detalles en el lateral. Este anillo está totalmente lleno de circonita. La verdad me lo habéis visto muchas veces puesto, pero últimamente lo uso menos porque ya os digo, se me ha quedado grande y ¿qué le vamos a hacer? Ahora en verano con los deditos seguramente un poquito más inflamados del calor pues me quede mejor, pero en invierno es imposible ponérmelo. Lo tienen también en más colores. El siguiente anillo que os muestro es este. Ahora saldrá por aquí la foto porque con el brillo no se ve muy bien. Este es de plata y oro. ¿Veis? Ahora sí se ve bien. Tiene todo el anillo en plata, pero en la parte central con circonita tiene oro. ¿Cómo los cuido? Lo primero, alejarlo del señor Wisi. Los tengo, ya viste que compré en Amazon un organizador y los tengo allí todos y tapados con tapa porque ahora está aquí. Como me descuidé, se los queda, le gustan más las joyas que a mí, está aquí justo abajo. Pues este es el otro anillo, pone Pandora rodeando todo el adorno. Este se ve que lo compré ya estando un poquito más delgada porque no me queda tan grande como el otro. Ponérmelo aquí es imposible. Me queda grande, pero para otro dedito va bien. Y el otro anillo que tengo es este dorado. ¿Lo veis? Este me costó más del doble que los otros porque este tiene oro. No sé si era 14 quilates, me parece que eran 14. Aquí lo podéis ver. De todas formas van a aparecer por aquí las imágenes de las fotos que os he hecho antes de grabar porque si no es imposible que se vea bien. Os cuento, tiene el anillo por el lateral circonita y en la parte superior también tiene un circulito y una circonita mayor. Voy a ponérmelo aquí, para que lo veáis bien. Este sí me lo he puesto más, porque yo no es tan grande y la verdad es que todos me gustan, pero eso, al adelgazar, si me ven los vídeos hace 5 o 6 años pesaba casi 30 kilos más que ahora, entonces se nota también en las manos. Pues este es el otro anillito
y también me lo habéis visto en vlog. Pulseras de Pandora tengo dos y os va a sorprender. Una de ellas la tengo vacía, pero vacía desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque iba a comprarle los charms de felino de color dorado y casi no hay. Entonces al final tengo uno dorado en esta, que también ahora os mostraré, pero en la otra pues no tengo nada, la tengo vacía. Es que comprarme un charm si no me gusta, porque los charms de Pandora no son económicos. Comprarme un chal por rellenar, no. Tiene que ser algo que me guste y que más me va a gustar que un felino, pues nada. Os muestro la pulsera, es de plata. También tiene Pandora joyas en oro, pero normalmente la suelo comprar en plata porque el oro en Pandora es carísimo, la verdad. ¿Veis la pulsera? La tengo vacía. Creo que es una talla 17, si no recuerdo mal. Y si os fijáis, ahora aquí, son de la misma colección. Van a juego, los compré en la misma temporada. Mi idea era esta, ponerla con cositas doradas porque tiene aquí, veis, el aplique en oro, pero al final pues la tengo vacía. Ahora hay que rellenarla, pero ya os digo, tengo que mirar a ver el felino de color así doradito, porque tengo una en este, si no creo que se lo voy a cambiar. Siguiente pulsera que os muestro es la clásica, que la tengo llena de charms. Os dejo unas fotillos para que la veáis vacía. Es la pulsera clásica de Pandora, que no tiene así nada especial. Y ahora voy contando cada charm. Chica, esta es mi pulsera clásica vacía. Y así es como la tengo, llena de charm de felino, de todo tipo. Mi pulsera de Pandora está personalizada toda en charm de motivo gatuno. Entonces es difícil ir encontrando piezas nuevas. Además, llevo un tiempo que no estoy yendo mucho. Os voy contando uno a uno. Vamos a primero con el que es diferente, que es el que pienso ponerlo en la otra. Que este era para empezar la otra pulsera. Lo veis aquí, se mueve. De todas formas, no os preocupéis porque van a estar saliendo las fotos, porque aquí así no se va a ver nada. Porque estos son charms, a ver, no son muy pequeños, pero es algo pequeñito. Yo os pongo una foto. Aquí podéis ver el charm. Este charm es de Disney, de Rey León, es de Nala. Es el único charm de toda mi colección que no es gato, pero es felino. Estamos en la misma familia. Siguiente que os muestro. A ver si es que tengo un montón. Os dejaré abajo los de... De hecho creo que me voy a quitar la pulsera para que sea más fácil. Os voy a dejar abajo el link a los que todavía vendan, porque todos no los venden, es lo que os he dicho. Los compré y algunos son ediciones especiales, también tienen de países, etc. El siguiente es la patita de gato. Bueno, de perrito también, la patita. Todos los charms son de plata y lo pone aquí debajo, que es plata 925, la plata esterlina. Tienen esta patita, por si os gusta, la he visto en otros acabados, no solo el plateado, porque algunas de vosotras no usáis joyería en plata, otras no la usáis en oro. Yo uso las dos, pero normalmente siempre se suele tirar más a una que a otra. Esta patita la he visto que la tienen también en otro terminado. El siguiente charm que os muestro es un gatito que tiene como un cascabel o algo aquí. Creo que de los charms, menos el comedero del gato, los compré todos en el Corte Inglés. El comedero lo compré en la tienda de Pandora. Pues este otro, este es diferente, ¿veis? La patita se enrosca, pero este no, este va suelto. El siguiente, que no puede faltar en mi pulsera de Pandora irremediablemente, pues la cabeza de un gato. Este creo que también lo siguen vendiendo, porque es la cabeza del gatito. A ver si enfocamos. De todas formas, aparecerán fotos, no os preocupéis.
que lo podréis ver bien todos los charms. El siguiente que os muestro es también un gatito, es Marie, el gatito Marie de los Aristogatos. Es rosita, ahí lo podéis ver. También tengo del gato de Cheshire uno, pero os debo confesar, el gato de Cheshire no me gusta mucho, es que no me gusta Alicia en el País de las Maravillas. A ver, cada uno tiene sus gustos, no me gusta esa temática. Ahí lo podéis ver. Pero vamos, es un gato, y si es gato, mira la pulsera. El siguiente también es de Disney. Os lo muestro, este está esmaltado en negro. ¿Lo veis? Este creo que es una edición especial. Después, a ver si puedo por aquí, lo voy a ir moviendo porque si no pasan, es imposible verlo aquí todo junto. El siguiente charm que os muestro es muy divertido porque es el comedero del gato. Aquí, ¿lo veis? Trae su pescadito, que al señor Wisi no le gusta el pescado. Encima al señor Wisi no le gusta. La sardina dice que no. Y aquí pone miau. No sé si se ve, de todas formas, como voy a dejar la foto, si no lo podéis ver, ahí, miau, la onomatopeya de el gato. Tiene aquí, veis, su sardinita y aquí la aleación que es plata. Después volvemos con Nala. Y el último que tengo aquí es un gatito de Navidad. Este lo compré, me acuerdo muy bien, casi todo lo compré en rebaja. Pero este de Navidad lo compré justo cuando pasó Navidad y me costó como la mitad de lo que del precio de venta, porque ya sabéis que Pandora hace muchas ofertas, muchas veces tiene 3x2 o 40%, siempre tienen ofertillas cuando yo aprovecho para comprar, porque si no, ya de por sí Pandora no es muy económico que digamos. Aquí podéis ver el gatito con su gorro de Papá Noel y aquí también podéis ver el regalito por debajo, si quiere quedar quieto, que no es tan fácil, algo tan pequeñito. Pues estos son todos los charms de mi pulseras, como veis, todo gatuno. Pendientes, solo tengo unos que son los que llevo puestos. Os voy a mostrar por aquí también las fotos y me voy a acercar para que los veáis mejor. Son unos pendientes de un lazo. Esto fue una colección que salió antes de la pandemia, imaginaros ya el tiempo que tiene. Y los pendientes están perfectamente. La plata de vez en cuando la limpio y ya está. Son para siempre. De esta colección tenían los lacitos. Este me costó, lo compré al 60%. Y encima, como fue el Corte Inglés, un 15% adicional de personal. Se me quedó muy bien de precio. Tenían también el charm del lacito, pero el charm del lacito era mucho más grande que los pendientes. La de charm era así, digo, ¿dónde voy yo con ese charm tan grande? Y también tenían el broche, que eso sí me lo tenía que haber comprado, pero cuando fui ya en rebaja ya no quedaba. ¿Otra vez? De todas formas, ahora ha salido la foto y podréis haber visto bien los pendientes. Solo tengo estos. De plata no me dan ningún problema porque últimamente los pendientes que no son de metales nobles o no están chapados, se me pone fatal, me causan reacción. Pues estos son los pendientitos que tengo. Chicos, ¿tenéis alguno de los charms que tengo yo? Si sois amantes de los gatos, seguro que la cabeza del gato está. Si no, pues vamos a tener la de vuestro perrito. Dejádmelo abajo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, me lo pedisteis, así que yo siempre escucho vuestras sugerencias. Si queréis algún tipo de vídeo, dejármelo abajo, que intentaré en cuanto pueda grabarlo. Y nada, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis acceso a todas mis redes sociales. Tengo TikTok, LTK, Instagram, Twitch, X, estoy en todos lados. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y también os recuerdo que tengo activos los miembros del canal por si queréis aportar para que el canal pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis un buen día.